¿Qué tal amigos? Estamos a 10 de marzo del año 2025 y aún quedan 59 rehenes en la Franja de Gaza, 59 detenidos desaparecidos, 59 personas que están siendo torturadas día a día, mientras que la comunidad internacional permanece justamente en silencio cuando se trata de hablar de los derechos de ellos. Nuevamente el mundo ha empezado a sentirse enojado con Israel porque Israel ha cortado parte de la ayuda humanitaria que le estaba entregando a Gaza. Bueno, una vez más hay que decir, hay que explicar y como escuché a alguien decir una vez, si todos los días tenés que explicar que el agua es agua, todos los días explicaremos que el agua es agua. Desde el Big Bang o desde Adán y Eva al día de hoy, en ninguna guerra, absolutamente en ninguna guerra, un enemigo ayudó al otro con comida, con agua, con medicinas, y bueno, viniendo al tiempo moderno con energía eléctrica, con telecomunicaciones, etcétera, 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 etcétera. Más de 600 camiones entraban por día con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. ¿Qué pasaba con esa ayuda humanitaria? Caía en manos de Hamás, y Hamás luego vendía en el mercado negro los sobrantes. De eso se trataba la ayuda humanitaria. ¿De quién es la responsabilidad? De la organización terrorista Naciones Unidas, de ellos que tienen a la UNRWA dentro de la Franja de Gaza para encargarse de la ayuda humanitaria y también para encargarse de secuestrar israelíes, como pasó el 7 de octubre. Le costó más de un año a la UNRWA reconocer que algunos de sus funcionarios participaron de aquella masacre, de aquel intento de genocidio o genocidio sin intento, porque recordemos, y tengamos las cosas bien claras, jamás lo que pide es un genocidio a toda la población israelí, sea judía, sea cristiana o sea musulmana. Irán lo que está pidiendo, la cabeza del pulpo, la cabeza de la serpiente, la cabeza de todo esto, es el genocidio de todo Israel, porque ellos mismos dicen que la entidad sionista, cuando se refieren a Israel, tiene que desaparecer del mapa, que será borrado del mapa, los van a borrar de la historia. Entonces, la comunidad internacional le dice a Israel, no, ¿cómo van a atacar esto, aquello, lo otro? Lo que le está pidiendo la comunidad internacional a Israel es: si alguien los apunta con un arma, dejen que los apunte. Si alguien les pone un arma en la cabeza, dejen que se las ponga en la cabeza. Y si alguien dispara, bueno, ahí se pueden defender. O sea, esperen a que los maten para defenderse. Eso es lo que está diciendo la comunidad internacional. En las últimas horas, Israel finalmente ha cortado la electricidad a la Franja de Gaza. ¿Qué es lo interesante de esto? El plan Marshall fue el plan que se hizo una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial para reconstruir Europa. Ustedes miren luego el tamaño de Gaza y el tamaño de Europa. Es más o menos como un granito de arroz en Europa. Bueno, a Gaza ya se le ha entregado 10 veces más que la cantidad de dinero que se invirtió con el Plan Marshall en Europa para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Pero además, en la Franja de Gaza, hoy viven alrededor de 2.400.000 personas. Varían los números de acuerdo a las diferentes fuentes, pero podríamos decir que entre 2.200.000 y 2.400.000. En Europa, creo que vive un poco más de gente, ¿no? Cientos de millones. Así que, ¿por qué con todo ese dinero no construyeron una central eléctrica? ¿Por qué con todo ese dinero
no se encargaron de tener desalinizadoras para poder sacar agua del Mediterráneo y de esa manera poder tomar agua. ¿Por qué, teniendo 36 hospitales para 2 millones de personas, prácticamente el doble de hospitales de los que tenemos en Montevideo para la misma cantidad de personas, tienen que o tenían que pedirle a Israel que atiendan a los ciudadanos gazatíes que no podían ser atendidos en estos hospitales? Porque estos hospitales estaban siendo utilizados por Hamás y siempre fueron utilizados por Hamás, y a pesar de eso ninguno fue bombardeado por el Estado de Israel. A todos entró con tropas de élite para minimizar las bajas, para capturar terroristas y para liberar a los médicos de los hospitales para que puedan atender a la población civil. Pero hasta el día de hoy te siguen vendiendo que los hospitales fueron bombardeados. Es bueno tener memoria y recordar que un solo hospital fue bombardeado, y fue bombardeado por la Yihad Islámica, por un misil que falló, que a los 5 minutos de que había caído ese misil o menos, medios como la BBC de Londres estaban diciendo que Israel había bombardeado un hospital y que había más de 500 muertos. Finalmente no había sido Israel, había sido la Yihad Islámica. No había caído en el hospital, el misil había caído en el estacionamiento y los muertos no llegaron a 10. Pero el mundo hasta el día de hoy está convencido. Eso se llama efecto Mandela. Busquen el efecto Mandela, así saben de qué se trata. El mundo está convencido de que la primera noticia que se dio fue la correcta, porque cuando corrigen la noticia ya es tarde, ya quedó grabada la memoria y es muy difícil de borrarla y cambiar esa información. Israel no está obligado a entregarle ayuda humanitaria a Hamás. Es más, nunca debió entregarle. Sin embargo, lo hizo. Sin embargo, lo hizo porque siempre se ha querido hacer lo correcto. Tenemos, por un lado, un país democrático que respeta los derechos humanos, que participa, que ha firmado todos los tratados, todas las convenciones con respecto a la guerra, luchando contra un movimiento terrorista que no respeta absolutamente nada porque nunca tuvo que firmar nada, por ende no tiene que rendirles cuentas a nadie. Sin embargo, vemos mucha gente marchar con banderas de Palestina, no saben por qué, pero marchan con banderas palestinas porque están marchando en contra de Israel. Ninguno de ellos jamás ha marchado a favor del pueblo palestino, porque si estuvieran a favor del pueblo palestino, que muchas veces he explicado que no existe como tal, que es un invento posterior a la Segunda Guerra Mundial, y es fácil de probar porque en Europa la gente gritaba: vuelvan judíos a Palestina, porque Palestina era la tierra de los judíos y no existía un pueblo palestino. Bueno, estos gazatíes, si ustedes quisieran apoyar a estos gazatíes, estarían a favor de Israel y estarían en contra de Hamás, y estarían a favor del ejército de Israel que lucha contra Hamás, que se dedica a asesinar niños, a violar mujeres, bueno, a hacer un montón de barbaridades que ni siquiera los nazis se animaron a hacer en su momento. Pero cada uno puede vivir en su realidad alternativa, más cuando se trata de ser antijudío. Porque si hay algo que no existe es el antisemitismo, si hay algo que no existe es el antisionismo. Lo que existe es el antijudaísmo. ¿Y dónde está la prueba? Que cuando algún... No, loquito no, porque no son locos, son conscientes. Eh, cuando algún ser humano sale a matar judíos, no le pregunta: ¿qué votaste? Políticamente, ¿qué pensás? ¿Sos sionista? ¿Sos antisionista? ¿Sos creyente? ¿Vas a la sinagoga? ¿Sos ateo? ¿Sos homosexual? ¿Sos heterosexual? No, no les importa. ¿Sos judío? ¡Pum! Alcanza.
Y si para matarte tengo que poner una bomba y matar un montón de personas que no son judías, no importa, igual lo hago. Lo hizo Irán, la Embajada de Israel, la AMIA en Buenos Aires, ¿recuerdan? O lo hizo, creo que fue ISIS, Charlie Hebdo, la revista, cuando entraron a matar, mataron judíos. No sé si algún judío murió ese día. O en los atropellamientos que han habido en los últimos tiempos en Europa. ¿Cuánta gente murió? ¿Cientos de personas murieron? ¿Cuántos judíos? Tal vez alguno, no sé honestamente si había. O el atentado que hubo hace poquito en el Museo del Holocausto en Alemania. Mataron a un español que nada tenía que ver con Israel ni con los judíos. Estaba ahí. Ese fue su pecado. Hay que entenderlo. El enemigo de Hamás, el enemigo de Irán, el enemigo del Islam, no es el judío. Es el diferente a ellos. Todos los occidentales y gran parte del mundo árabe también. Le cortaron la luz. Ojalá que le corten mucho más, porque no se puede negociar con estas personas. Y de momento, Trump no está haciendo las cosas bien. Si hay un político desprolijo en el mundo, es Trump. En algún momento puede beneficiar a Israel, claro que sí, pero no es una persona que esté preparada para ser presidente de un país. Lo ha demostrado con Ucrania. Está a tiempo de cambiar, porque él es bastante bipolar en ese sentido, dicho con todo respeto para las personas que puedan tener bipolaridad, pero él es así. Él tira para ver qué recibe, para ver después qué devuelve, pero esto es mucho más serio que un juego de cartas, señor Trump. Como verán, yo no me caso con nadie. Si Trump hace las cosas bien, voy a decir que las hace bien. Si Trump hace las cosas mal, voy a decir que las hace mal. Lo mismo con el primer ministro de Israel. Cuando tenga que marcar mis diferencias, las voy a marcar. Ya llegará ese momento. Creo que este no es el momento. El Estado de Israel está en guerra. Por lo tanto, a mí no me importa cómo se llama el primer ministro. Simplemente lo apoyo o me quedo en silencio. Estamos en guerra, por si alguien todavía no se enteró. Hay que estar juntos, si no, nos devoran los de afuera. Am Israel Jai.